Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios Interactivos a Distancia, Escuela de Derecho, Asignatura de Derecho Romano. Clasificación de los contratos en el Derecho Romano. Estudiante Luis Rafael Bastardo Zulbarán. Definición. Los contratos como fuente de las obligaciones más importantes en Derecho Romano parten del hecho de la existencia previa y necesaria de una convención, es decir, un acuerdo de dos o más personas respecto a un objeto determinado que ha sido sancionada y nombrada en derecho civil. Un acuerdo entre varias personas que tiene por objeto producir una o más obligaciones civiles. Origen. Al parecer, las dos maneras más antiguas de obligarse entre los romanos eran el nexum, que tenía por motivo el préstamo de dinero y se celebraba por medio del cobre y la balanza, per aes et libram, ya que en el principio de su desarrollo los romanos no acuñaban monedas. Aunado a este acto simbólico estaba la nuncupatio, que era la declaración del acreedor que fijaba la naturaleza del acto y que contenía una damnatio, la que autorizaba el empleo de la manus injectio contra el deudor que no pagaba, es decir, la toma del cuerpo ejercida por el acreedor. Al lado del nexum estuvo vigente la esponsio, que consistía en una interrogación del acreedor seguida de una respuesta del deudor utilizando el verbo expondio, expondere, expondense, juramento prestado por el deudor en el altar de Hércules. Clasificación de los contratos. Los contratos como fuente principal de las obligaciones jurídicas en el derecho romano han sido clasificados en dos grandes grupos, nominados e innominados. Los nominados, que tenían precisado un nombre y denominación en el campo del derecho romano y que se clasificaban a su vez, primero, de acuerdo al modo de formación o perfeccionamiento en contratos verbales, verbis, que se consumaban a través de actos y palabras solemnes, como la stipulatio, dictio dotis, y los contratos literales, literis, basados en la costumbre de llevar registros, como el codex o tabulae, la adversaria o libros borradores. Los contratos reales, re, que se perfeccionan con la entrega o tradición de la cosa, como la fiducia y el mutuo, y la prenda, el depósito y el comodato. Los contratos consensuales, solo consenso, concluidos con el solo consentimiento de las partes, como la compra-venta, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. De acuerdo a su origen, se dividen en contratos ius civilis, derecho civil, como el esponsio, que utilizaba vocablos exclusivos de los ciudadanos romanos, como el verbo expondere, expondense, y los contratos ium gentium, derechos de gentes, como el stipulatio, que utilizaba vocablos aplicables a extranjeros, como el verbo promitis, promitio. De acuerdo a la apreciación del juez, los contratos de derecho estricto, stricti juris, en los cuales el juez no podía añadir ni quitar nada, y los contratos de buena fe, como la sociedad, el comodato y el mandato. Atendiendo a los efectos jurídicos, los contratos eran unilaterales, cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación, y los contratos sinalagmáticos, perfectos e imperfectos, que obligaban a ambas partes. Desde el punto de vista de su naturaleza, tenemos los contratos gratuitos, donde una sola de las partes procura a la otra una ventaja sin recibir cambio alguna, y los contratos onerosos, conmutativos y aleatorios, que generan obligaciones y efectos contractuales recíprocas entre las partes. Según la dependencia, tenemos los contratos principales, que existen por sí mismos y aisladamente, y los contratos accesorios, que solo existen dependiendo de un contrato principal, como la fianza, la hipoteca y la prenda. El segundo gran grupo consiste en los contratos innominados, los cuales son una convención sinalagmática
o convenio destinado a crear obligaciones recíprocas que se hace contrato cuando una de las partes ha ejecutado su prestación. Aquí tenemos el estimatum, la permuta o cambio, la transatio, el precario. Según las fórmulas atribuidas a jurisconsulto Paulo, tenemos el duo des, doy para que des, como la permuta, el duo facias, doy para que hagas, como la indemnización en especie por el servicio prestado, el facio ut des, hago para que des, se hace algo para que otro dé, y el facio ut facias, hago para que hagas, como el intercambio de servicios.